El texto para memorizar lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra simiente tiene diferentes connotaciones. Entre las más relevantes encontramos las siguientes. Simiente puede significar descendencia, hijos. También puede significar semilla, o cosa, o causa, que es origen de otra, especialmente de un sentimiento o una cosa inmaterial. El Señor ha llamado al ser humano a la salvación. Actualmente, todos aquellos que aceptan el llamado del Señor y se unen a su causa, reciben la simiente de Abraham, reciben a Cristo. Y Cristo, a través de su palabra, implanta en cada una de esas vidas la simiente nueva, una nueva naturaleza, una nueva vida de lo alto. Pablo dice que cada creyente llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Bajo esa luz, cada uno de nosotros puede realizar un ministerio trascendental e importante en la vida de otras personas. Este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento y sobre todo de una constante separación del Señor. El Señor que tanto ama al mundo anhela salvarlo. Para ello ha invertido todo el cielo al darnos a Cristo, pero nos ha enviado como simiente santa, como linaje del Eterno, para llevar salvación, reconciliación a un mundo que clama por libertad. El pueblo de Israel fue destinado a ser un ejemplo, una luz, una bendición espiritual para las demás naciones. Dios proveyó de todo lo necesario para que dicho propósito se cumpliera. Pero ellos decidieron alejarse del plan divino. Desde sus gobernantes hasta la mayoría de los habitantes, y como en todo momento de la historia, siempre se levantaba un remanente que había decidido cumplir los mandamientos de Dios. Precisamente sobre este punto se basa el estudio de esta semana, haciendo énfasis en la identidad del verdadero Israel, no solo en la época antigua, sino también en nuestros días. ¡Qué privilegio, qué honor, que podamos vivir a la altura del llamado de nuestro Dios, que podamos ser parte del cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, su corazón, para llevar su luz, su amor a tantas personas que necesitan una revelación potente, clara, nítida del carácter de Dios. En un pueblito, el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 9:15. Muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para saber la hora. Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. ¡Qué representación precisa del fracaso del antiguo Israel! El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, en el punto estratégico entre 3 continentes, África, Europa y Asia. Debían ser el reloj espiritual del mundo. No obstante, Israel, al igual que el reloj del escaparate del joyero, en cierto sentido, se detuvo. Sin embargo, no fue un fracaso total, porque en aquel entonces como hoy, Dios tenía un remanente fiel. El estudio de esta semana se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. Reseña de la semana. ¿Cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel?
¿Cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban? ¿Cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas? ¿Qué pasó cuando desobedecieron? La escritora cristiana Elena de White escribió en el libro Hechos de los Apóstoles, página 9, lo siguiente: la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Fin de la cita.